Y a todos lados que estamos yendo, estamos dándonos cuenta que la situación de la iglesia, comenzando por los líderes de la iglesia, es una situación precaria. El pastor Robert estaba nos quedamos en el mismo cuarto juntos y a la noche me dice, mira lo que dice esta estadística. En Estados Unidos en esta semana se suicidaron 3 pastores. Se suicidaron. En el reporte del suicidio de un pastor de ellos, con 2 hijas pequeñas, joven el pastor, no se sabe qué fue lo que pasó, pero los congregantes dicen, el pastor era una persona que nos amaba, que siempre estaba allí para ayudar a los demás, que siempre estaba allí para aconsejar, para dar una palabra de apoyo, para orar por ti, y algo pasó que él estaba en depresión. También otro reporte allí que se da en estas estadísticas es que el 73% de los pastores solamente leen la Biblia para preparar el sermón del domingo. 73% de los pastores. En ningún momento estoy con esto criticando a los pastores, yo soy uno. Un consiervo de este cuerpo ministerial en el mundo. Pero ¿sabe qué significa eso solamente, hermanos? Que el evangelio se ha perdido. El evangelio se ha perdido porque el evangelio trae vida. El evangelio da gozo. El evangelio trae paz. ¿Pero qué es el evangelio? El evangelio es vida en abundancia. Es una revelación. Y es una revelación progresiva. Nadie puede decir, ya lo entiendo, ya lo sé. Es algo que diariamente se renueva en nuestras vidas. Ve conmigo a Juan capítulo 7, por favor. En el capítulo 7 es un capítulo bien interesante del Evangelio según San Juan, porque nos muestra la incredulidad que había en la familia misma de Jesús, en el pueblo de Israel, acerca de Jesús. La misma familia no pensaba que Jesús era el Cristo. En estos primeros versículos del 1 al 9 dice que le dijeron a Jesús, si eres el que dices que eres, sube a la fiesta para que te conozcan, sube a Judea, sube a Jerusalén. Y la palabra explica porque nadie le creía, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Te imaginas qué difícil para el Señor Jesús, Hijo de Dios, quien él sabía quién era, sabía que había salido del Padre y que ni sus propios hermanos creyeran en él? Y dice en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes,
¿quién procura matarte? Jesús le respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y empieza a hablar Jesús acerca de las obras que Él ha hecho. Pero en el versículo 25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es, ¿quién? El Cristo. ¿Por qué si lo están buscando para matarle, nadie le hace nada? A veces no nos damos cuenta de la situación en la que Jesús se movía. El Señor se movía debajo de una amenaza de muerte constante. Y muchas veces él se escondió o Él huyó de una forma sobrenatural, por lo que entendemos, no porque tuviera miedo, sino porque Él sabía que no era su tiempo. Pero varias veces Él sabía que estuvieron a punto de despeñarle. ¿Te acuerdas que le estuvieron a punto de despeñar los de su tierra? Agarraron piedras para apedrearlo. Le quisieron prender y no pudieron. Aún los que fueron a prenderle regresaron todos convencidos de que Él era alguien. Y en este momento de Juan 7 dice la palabra que la gente decía, ¿qué no es al que están buscando para meterlo en la cárcel, para matarlo? Y nadie lo toca, nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido realmente que los gobernantes que este es el Cristo? Y el siguiente versículo, pero sabemos de dónde es. Cuando ven el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Aquí hay un poco de ignorancia. La palabra sí marcaba que el Cristo vendría de Belén, en Malaquías capítulo 5. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. ¿Por qué dice Jesús que el que le había enviado, él sí lo conocía, pero la gente no lo conocía al que le había enviado? En otra porción sabemos que Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiera revelar. Para que tú y yo podamos conocer al Padre, necesitamos conocer al Hijo. Si no conocemos al Hijo, no podremos conocer al Padre. La revelación de su Hijo sobre nuestras vidas es lo más importante en tu entera vida. Es algo que tú y yo debemos de buscar. Ustedes saben de dónde vengo y de dónde soy, dijo Jesús. No he venido de mí mismo. Jesús no vino por sí mismo. Él fue enviado del Padre. El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace. El propio apóstol Juan, cuando escribe el libro de Juan, al final del libro escribe, y hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están en este libro. En 20:31 dice esto. Muchas otras señales. La verdad es que las señales que están escritas son un resumen de todo lo que hizo Jesús. Se tomaron las más tal vez trascendentes, las que el Espíritu Santo querían que quedaran registradas, pero Jesús hizo tantas señales que la misma gente empezó a decir, cuando venga el Cristo, ¿va a hacer todavía más señales que las que hizo este hombre? Porque lo que hizo Jesús es inigualable. Ningún otro hombre ha hecho esto. ¿Será el Cristo cuando venga hará más señales que este? Tal vez diciendo, ¿será que no es este el Cristo? Y luego envían alguaciles para prenderle, para matarlo. Y en el versículo 37 dice,
en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo. Me llama la atención esta frase, tanto en el versículo 28 y en el versículo 31, alzó su voz. Alzó su voz, diciendo. La fiesta a la cual se está refiriendo Juan es la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que en las 3 fiestas principales de Israel, todo Israel subía a la fiesta. En estas 3 fiestas, por lo menos los varones venían, todos los varones de todo Israel subían a Jerusalén. Se dice que la plaza se llenaba de tal forma que no había cómo caminar, de tan apretujada que estaba la gente. Y en el último día de la fiesta es el día más sublime, es un sábado especial, donde nadie hace nada, ninguna obra, ningún trabajo, es un tiempo dedicado totalmente al Señor. Y en este momento, en esta cumbre, ¿verdad? En este momento cumbre, clímax, la gente se quedaba callada y era un silencio absoluto en aquel lugar. Y en ese momento dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz, levantando un clamor. Y es el mismo clamor que yo me encuentro que el Señor está haciendo en esta ciudad y en esta nación. El Señor está clamando a gran voz, pero necesitamos oídos espirituales. Porque así como Israel no le reconoció, hoy yo veo que la iglesia en general no está reconociendo la voz del que clama. La verdad es que el Señor Jesús tiene todas las respuestas en Él para tu vida. Y muchos de ustedes, algunos han estado escuchando ya mucho tiempo la frase, el problema ya no es problema. Algunos no, algunos tienen poco tiempo que han venido aquí. Pero muchos de ustedes, a pesar de que hemos hablado, que hemos enseñado, el problema ya no es problema, la verdad es que han vivido aún bajo una presión, bajo una depresión, bajo una tristeza. La verdad es que muchos de nosotros tal vez no hemos creído absolutamente, no hemos creído completamente a la voz del que clama. Por eso pastores se suicidan. Por eso iglesias se enfrían y pierden la visión. Por eso ministerios se desvían de la verdadera doctrina y empiezan a predicar fábulas, mentiras. Por eso la iglesia empieza a ser llevada, como dice el escritor, por todo viento de doctrina, como dice Pablo a Timoteo. Por estratagema de hombres que con astucia emplean las artimañas del error. ¿Por qué sucede todo esto? Porque no estamos escuchando la voz. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Obviamente no está hablando de agua natural. Jesús está repitiendo un sermón que le dio a una sola mujer en Juan 4, la mujer samaritana. Si supieras del agua que yo tengo, me pedirías y nunca más tendrías sed. Esa mujer había estado toda la vida tratando de saciar su sed en el amor de los hombres. Había tenido 5 maridos. ¿Sabes lo que significa tener 5 maridos? Había tenido 5 hombres, de los cuales uno por uno se había divorciado. Se había decepcionado del primero porque no era lo que saciaba esa sed que ella tenía. Se divorció, le deja. Al poco tiempo conoce a otro hombre y dice: este sí, este me va a hacer feliz.
pasa no sé cuánto tiempo con él y se da cuenta que él no tiene lo que él hace, lo que ella necesita para ser feliz, se divorcia de él. Y al tiempo vuelve a conocer a un tercero. Ya para el tercero yo creo que la familia dijo, ¿qué te pasa, mujer? Ya, estabilízate. Decimos en México, sienta cabeza, ¿no? Y a los meses o al año otra vez, ya, ¿sabes que la comadre ya, otra vez el tercero ya? Yo creo que ya se queda así, ¿no? Quietecita, no. Y empieza a salir con un cuarto. Y al tiempo, pues que los invitamos al moles el domingo, ya se casó, se casa. Esta vez sí, con la cuarta. Se vuelve a divorciar, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar. Y esta mujer ya no se casa, ahora vive con otro, que no era su marido. Ya no contrae nupcias, ya no va al registro civil, es mucho gasto. Ya fue mucho pastel. Se ha gastado mucho en los vestidos de novia y en las fiestas. Ya nadie quiere ir ni a la boda. Entonces le dice al fulano, ¿sabes qué? Pues en unión libre, ¿qué te parece? No, pues está bien. Y está viviendo con uno que no es su marido. Por eso esta mujer está saliendo. Está saliendo a la hora que nadie recoge el agua, para recoger con su cántaro su agua. Y se encuentra con el Mesías. Y es cuando Jesús le dice, si supieras del agua que yo tengo. Y le dice su vida, esto es verdad, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que eres profeta. Así estaba esta mujer de Juan 4, así estaba Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo era un principal, era un maestro de Israel, solo que Nicodemo pertenecía al status quo. En Hechos vemos que después de tiempo muchos sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes que se hicieron cristianos después del Pentecostés, bajo el ministerio de Pedro, de Juan y de todos ellos, esos sacerdotes habían sido personas que habían sido afectadas por el ministerio de Jesús. Pero durante el ministerio de Jesús, ellos se habían tal vez acercado a Jesús, pero no habían tenido la osadía de declarar que Él era el Cristo. Y dice Juan 3, empieza diciendo, vino Nicodemo a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque en esa época no había luz eléctrica. Como dijo el ranchero, no, en mi pueblo no hay luz eléctrica. Y entonces la noche era muy fácil pasar desapercibido. Y llegando con Jesús le dicen, maestro, sabemos que de Dios has venido, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y cualquier pastor ya se sentiría elogiado. Cualquier ministro ya nos sentiríamos lisonjeados, pero Jesús sabe que este hombre tiene una necesidad. Y esa necesidad que él tiene es nacer del agua y del Espíritu. Porque habiéndose llenado de toda la sabiduría humana, habiendo llegado a obtener todo el prestigio y reconocimiento de Israel, este hombre que ya era viejo, no había llegado a conocer la verdad. No estaba preparado para ver a su Mesías, porque teniéndolo enfrente, le llama maestro. Toda una vida estudiando la palabra, toda una vida estudiando las profecías del Mesías, toda una vida enseñando acerca de la palabra, y cuando llega esa palabra encarnada, este hombre no la reconoce, porque se llenó de religión. Jesús les dijo en el capítulo 5, versículo 39, a los religiosos de su época, ustedes estudian las Escrituras y les parece que en el estudio de las Escrituras tienen la vida eterna, pero ellas fueron escritas para hablar de mí y no quieren venir a mí para tener vida. De cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo.
¿Puede acaso un hombre tan viejo como yo entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Las cosas que te hablo son espíritu, son espirituales, no las puedes. Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te estoy hablando cosas espirituales. El paralítico de Betesda tenía casi 40 años tirado allí, cerca de un estanque, en Juan capítulo 5. Y llega Jesús a ese lugar, llega la luz de este mundo, llega aquel que es el autor de la vida con este hombre paralítico y le pregunta: ¿qué te pasa? Es que a tanto tiempo estoy enfermo. Creo que son 40 años los que estaba enfermo el hombre paralítico de Betesda. Pero cuando se mueven las aguas, otro que no está paralítico llega más rápido, se mete al agua. ¿Cuántos? 38 años, casi 40, ¿verdad? Y se me adelanta y se mete al agua antes que yo. No sé si te das cuenta, hay muchos que tal vez tienen la incógnita. ¿Cómo es que en Israel estaban esperando que un ángel moviera las aguas? Era algo místico, era una fe mística, porque no está en la palabra de Dios nada de eso. Y se veían que se movía el agua. ¡Ahí está el ángel! Y ahí se lanza. Las personas creyendo que van a ser sanadas. Y alguien podrá decir: pero que tal vez irán sanadas. Pues, quiero decirte que Satanás y los demonios sanan también. ¿Con qué propósito? Desviar tu fe. En el mundo, en otras religiones, la gente sana. Los médiums sanan a las personas, los espiritistas sanan a las personas, los brujos sanan a las personas. Los sacerdotes de otras religiones oran y levitan y hacen milagros. Hacen cosas sorprendentes, sobrenaturales. Y hacen que la gente quede cautivada por esos milagros, por esas apariciones, y piensan que aquello es el camino, que aquello es la luz, que aquello es la vida, que en eso está la salvación, y se entrampan, se caen en una trampa mortal llamada hechicería, llamada brujería, llamada ocultismo. Israel otra vez está en ese ambiente, esperando su sanidad, esperando las cosas de esta vida a través de cosas sobrenaturales y místicas. Y Jesús le levanta, Jesús le sana. Pero cuando le preguntan a este hombre: ¿quién te sanó?, él no sabe decir quién le sanó. Estoy citando varios casos de varias personas que tuvieron un encuentro, que tuvieron alguna relación. Israel tuvo un encuentro con el Mesías, y como vimos en el capítulo 7, la gente decía: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. El propio escritor de Juan dice en Juan 20:30: hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de la palabra de Dios llamada Biblia hoy por nosotros. Porque, por cierto, Jesús nunca le llamó Biblia a la escritura. Biblia es un término, no está incorrecto, es un término que le damos el día de hoy. Conjunto de libros, viene de biblón. La palabra, la Biblia, la escritura se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Jesús se pone en pie en esta fiesta, en el último y gran día de la fiesta se pone en pie y alza su voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿cree en Él cómo? Creer que Él es el Cristo. La consecuencia es, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero aclarar un poco en esta traducción qué es lo que significa este versículo, porque algunos han predicado mal de este versículo. Originalmente dice: el que cree en mí, van a fluir ríos de agua viva, como la escritura lo ha profetizado. Es lo que significa este versículo. Así como la escritura lo ha dicho, y ve a leer después Ezequiel, cuando habla del río que sale debajo de los umbrales del templo y que se hace un río caudaloso. Estaba hablando de ese río
de agua viva, de esa vida nueva, la vida en el Espíritu. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, que es Dios, amén, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La obra que hizo Jesús el Cristo fue con un objetivo. Y este objetivo se llama salvación, pero déjame explicártelo un poco más, déjame ampliarlo en este día. El hombre original tenía el Espíritu de Dios. Lo leemos y lo hemos estudiado mucho. En Génesis 2:7 Dios sopló su Espíritu, amén. Y el hombre fue un ser viviente. ¿Por qué? El hombre tenía el Espíritu. Pero en Génesis 3:6 la mujer y Adán comieron del árbol que Dios les había prohibido. Y dice la palabra que en ese momento sus ojos se abrieron y reconocieron que estaban desnudos y se escondieron, se cubrieron con hojas de higuera. Y cuando Dios viene al jardín, ellos se esconden y tienen miedo. ¿Qué significa esto? Ellos murieron espiritualmente. Su espíritu murió. A partir del momento que el hombre desobedece a Dios, el hombre pierde el Espíritu de Dios, muere espiritualmente y Satanás pasa a ser su rey, su dueño. El hombre pasa a ser un pecador, separado de Dios, porque en el versículo 24 en adelante Dios expulsa al hombre del jardín del Edén. Lo hemos visto, amén. Y a partir de allí Dios empieza... Bueno, en el versículo 15 del capítulo 3, Dios promete que iba a enviar al Mesías, el descendiente de la mujer, que iba a herir la cabeza de la serpiente. Y a partir de allí vemos cómo Dios empieza a tener encuentros con una genealogía santa, empezando por Set. Luego vemos el séptimo descendiente de Adán, llamado Enoc. Y este descendiente llamado Enoc empieza a tener un caminar con Dios directo, empieza a tener una relación con Dios. Y en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, vemos que Enoc tuvo cielos abiertos y pudo ver el futuro a través de esa relación que tenía con Dios. Y vemos que Enoc vio al Mesías cuando venía a reinar sobre la tierra, porque Enoc tuvo un encuentro con Dios. Vemos que se levanta otro hombre llamado Matusalén. Y vemos el último de estos hombres que tenían una relación con Dios antes del diluvio, uno llamado Noé. En Génesis capítulo 6 dice la palabra, versículo 5, que vio Dios que el designio del corazón del hombre era de continuamente hacer el mal. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre, y Dios dijo: raeré al hombre de sobre la faz de la tierra. Pero encuentra un hombre llamado Noé, que es justo, que camina delante de Dios. Dios manda el diluvio, y después del diluvio Noé invoca el nombre de Dios. Y a partir de allí vemos que Dios se encuentra con otro hombre llamado Abraham. Un hombre, un gentil, una persona que creía en muchos dioses, una persona en medio de un pueblo que creía en muchos dioses. Pero escucha la voz de Dios que le dice: sal y te voy a bendecir y vas a ser bendición. Y Dios, vemos en un salmo que dice que Abraham era uno de sus profetas, Abraham. Y Dios empieza a tener encuentros con el hombre. Se encuentra con Abraham en el encinar de Mamre, se encuentra con él en Betel, se encuentra con él en diferentes lugares, y Dios le sigue bendiciendo y le sigue hablando de la bendición, porque la bendición era lo que el hombre había perdido desde Génesis. Si tú te das cuenta, en Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28 les dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Lo que el hombre tenía era la bendición de Dios. ¿Y cuál es esa bendición? El hombre tiene su Espíritu Santo viviendo en él. El hombre está con Dios.
Y entonces Dios empieza a tener encuentros con el hombre y vemos que Dios camina con Abraham. Así como caminó con Noé, así como caminó con Enoc, así como caminó con Matusalén, así como caminó con todos esos hombres, Dios empieza a caminar con Abraham. Y después de muchos años vemos que Dios en Egipto visita a la descendencia de Abraham y habla con un hombre llamado Moisés. Se le encuentra en el monte Sinaí y dice: yo soy el que soy. Y derrama sobre Moisés una gracia. Y Moisés es el primer profeta que unge al primer sacerdote llamado Aarón. Y años después, cuando entran a Canaán por medio de Josué, después de un tiempo que se levantan jueces sobre la tierra, Samuel es el primer profeta que unge a Saúl. Este desobedece y cae rápidamente, y Dios unge a David a través de Samuel. Y vemos aquí ya a las 3 personas sobre las cuales cuando eran ungidos el Espíritu Santo venía sobre ellos. Yo quiero que entiendas algo poderoso con todo lo que te estoy diciendo, basado en el pasaje de Juan capítulo 7. Jesús dice: el que tiene sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. ¿De qué hablaba? ¿Qué fue lo que gritó? Que los que creyeran en Él iban a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no estaba más en el hombre. Solamente venía sobre aquellos que eran los ungidos. Solamente el sumo sacerdote tenía la llenura del Espíritu Santo. Solo el profeta era llenado del Espíritu Santo. Solo el rey tenía la llenura del Espíritu Santo. Para este momento en que Jesús declara esto, ya ni siquiera hay reyes. Fueron extinguidos. El último fue Ocosías. Tiene 2 nombres el último rey. Ahí lo pueden ver, antes de la deportación a Babilonia. Pero ya ni siquiera hay reyes. El último profeta que se levantó fue Juan y ya lo decapitaron. Lo único que existe es un sumo sacerdote que quiere matar a Jesús. El Espíritu de Dios no habitaba en los hombres. Y Jesús, sabiendo que se acercaba la hora de hacer la obra del Cristo en la cruz del Calvario, y por el poder de la resurrección, da una de sus últimas palabras, gritando en alta voz: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sed de qué? ¿Sed de una vida mejor? ¿Sed de riqueza económica? ¿Sed de salud física? ¿Sed de fama? ¿Sed de reconocimiento? ¿Sed de más conocimiento académico? ¿Sed de más influencia? ¿Sed por sueños que hay en tu corazón para realizar? Es una sed que te quiero decir en este día, que tú tienes y tal vez no lo has conseguido identificar. Todas las cosas que has buscado durante la vida es por esa sed. Todo por lo que has estado corriendo atrás es por esta sed. Yo recuerdo que yo dije por mucho tiempo: yo nunca he tenido la experiencia de un coche del año. Nunca he tenido dinero para comprarme un coche del año. Y Dios me dio la oportunidad de, sin dinero, recibir un coche del año. Literalmente fuimos hasta la agencia y lo sacamos nuevecito. Tenía 0 kilómetros, olía a nuevo, brillante, deslumbrante el coche. Y salí con ese coche bien contento. Y yo decía: wow, por fin tuve un coche del año. Y a la semana ya se me había acabado el gusto. Ya no era del año, ya no era nuevo, ya lo había usado. Y con el primer choque se me desilusionó más todavía. Ya era un coche chocado. Porque hay una sed que no puede ser saciada con carros o con relaciones afectivas, como la mujer samaritana. Hay personas que piensan que con el cónyuge van a saciar esa sed. Piensan que esa es la razón de su sed.
Hay otras personas que tienen una sed de saciar ese problema de autoestima. Hay personas que no se aman y no se sienten con valor. No tienen un valor hacia sí mismas. Se desprecian. Y buscan, haciendo diferentes cosas, recibir ese valor. Y sienten que esa es la sed, que consiguiendo eso se saciarán. No sé si saben de personas que no se gustan físicamente y empiezan a dejar de comer. Y se sienten obesas. Y después de mucho tiempo, de muchas dietas y de mucho de ejercicio, cuando ya realmente uno que está de fuera ve y dice, pues ya está delgada la persona, se siguen sintiendo feas, se siguen sintiendo feos o feas, porque esto no solamente ataca a la mujer. Y siguen esforzándose por estar más delgados, por tener un cuerpo más esculpido, y llegan a los excesos a tal manera que muchas personas entran ya en problemas de, vamos a decirlo así, patológicos, donde ya es una locura esa búsqueda de un cuerpo para ellos perfecto, que no existe porque nunca se gustan. Y llegan a tener cuerpos esqueléticos. Algunos llegan a morir. Supe de un joven que tenía un supercuerpazo, se la pasaba en el gimnasio y tomaba suplementos y se esforzaba y tenía una dieta exageradamente ruda, radical, y hacía pesas y tenía un cuerpo de fuerte, estaba fuertísimo. Y me platica una persona que trabaja que trabajó en un gimnasio, me dice, y le pasó lo que se le llama secarse, se secó, porque perdió totalmente la grasa corporal y le dio lo que sería un paro cardíaco, pero aquellos que no tienen grasa, no sé cómo se le llama eso. Se murió de tan fuerte. Se murió por fuerte. Porque buscaba saciar esa sed. ¿Cuál es la sed que tenemos en realidad? ¿Cuál es la sed que tenemos? Es sed de su Espíritu. En otras palabras, sed de Dios, porque el Espíritu es Dios. Y solo Jesús lo puede dar. Te invito en esta tarde, deja de correr atrás de cosas que no sacian. La única respuesta es Cristo. El único que te puede saciar es Cristo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? La vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Esto hablaba de los que habían de recibir el Espíritu Santo, de todos que iban a creer en Él. Iban a recibir el Espíritu Santo. Ve conmigo a Juan 14. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ese consolador es el Espíritu. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. Lo puedo repetir para que usted lo entienda. En aquel día, ¿cuál es ese día? Hoy. Ese día es hoy. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Versículo 23, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amaré, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué es lo que va a hacer el Padre en nosotros? Morada. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Es la morada de Dios en el hombre. ¿Cuáles son los mandamientos del Padre? Vamos a Juan capítulo 6. ¿Cuál es el deseo del Padre? Juan 6, 39. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Los mandamientos de Jesús son los mandamientos del Padre, y el mandamiento que Él tiene es que creamos en Él como el Hijo de Dios, que creamos en Él como el Cristo. Si llegamos a creer realmente en Él como el Cristo, entonces Él nos dará del agua de vida. ¿Cuál es esa agua de vida? El Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu Santo haciendo habitación en ti, contigo y en ti. ¿Y qué son los ríos de agua viva? La vida debajo de la dirección, de la influencia del gobierno, de la morada del Espíritu Santo, guiándote en cada paso de la vida. Y ahora lo que hacemos, lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya no andamos siguiendo sueños vanos. Ya no andamos siguiendo ilusiones. Ya no vivimos para lo físico. Ya no vivimos para lo económico. Ya no vivimos para lo emocional. Ya las palabras de odio, de rencor, de discordia, de división, de pleito de las personas que nos rodean, sean familiares o sean compañeros de trabajo o de estudio, ya no nos afectan, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Porque ahora está en nosotros el Espíritu Santo. El Padre está en nosotros, porque el Padre es el Espíritu Santo. El Hijo es el Espíritu Santo. Ya no estamos huérfanos. Escúchame, el que ha creído en Jesús como el Cristo no está huérfano. No está solo, es la morada de Dios. Y esa persona tiene un gozo que no para. Tiene un gozo continuo en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas y en los momentos también de gozo. Tenemos felicidad. Déjame decirte, un día que el Señor me confrontó, fue algo tan sencillo y hasta tan bruto para muchos de ustedes tal vez. Pero lo voy a decir así: a mí me gustan mucho las sagas fílmicas. Me gusta mucho cuando hay un continuará. Me acuerdo con la película Volver al Futuro. Estuvo padrísima, termina de una forma impresionante, la hace Steven Spielberg, no por nada. Y cuando regresa el doctor por McFly, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Michael McFly. Martin McFly. Y de repente regresa en su coche del futuro, su DeLorean, y le dice: Martin, tienes que venir conmigo al futuro, porque tus hijos están en problemas. Y de repente le dice Martin McFly: Doc, la calle está muy corta, no va a alcanzar los 80 kilómetros por hora. A donde vamos no hay carreteras. ¡Pum! Y empieza a volar el coche. Esta historia continúa. Yo me quedé así: ¡wow! Salí del cine con la esperanza de Volver al Futuro 2. Y esa onda no se me ha quitado. Un día fuimos al cine a ver la segunda película de la trilogía del Hobbit. O más bien la primera película de la trilogía. Y en la primera película de la trilogía están luchando contra... No, la segunda película. Están luchando contra un dragón. Y le derraman oro hirviendo al dragón, y el dragón cae al suelo, y de repente el dragón se levanta de entre el río de oro ardiendo y dice: ustedes no saben quién soy yo, y rompe los muros y sale directo hacia la aldea que está ahí en el lago, y sale el hobbit a la piedra y dice: oh, ¿qué hemos hecho? ¡Pum! Se apagaba la película y continuará. Y dije: wow, viene otra película. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló claramente.
Y me dijo, yo no te he visto así de expectante por la siguiente reunión de domingo. Y se me acabó la alegría, porque fue la voz del Espíritu Santo. Me dijo algo así como, así te quiero ver de expectante por la siguiente reunión. Porque las cosas de este mundo aparentemente nos sacian, pero lo que realmente sacia es la vida en el Espíritu. Vamos a Efesios 5, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sed qué? Ah, caray, aquí como que hay una cosa medio rara. Jesús prometió que el Espíritu Santo habitaría en el que creyera en Él, amén. ¿Sí o no? Sí. Jesús lo promete en Juan 7, Jesús lo declara en Juan 14, amén. Pero aquí el apóstol Pablo, que también ha tenido un encuentro con Cristo, que también es un constructor de la iglesia, es un padre de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, él nos dice, no se emborrachen con el vino, porque la gente quiere saciar su sed también con los efectos del alcohol. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay problemas, hay disolución, hay pleitos al final de la fiesta, se te acaba el dinero, te roban, te hacen menso, pues estás borracho. Ya de por sí a veces bueno y sano te hacen menso, ahora borracho. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Y en el griego no dice sed llenos, en el griego es una palabra activa, sean constantemente llenos del Espíritu Santo. Voy a seguir leyendo, hablando entre vosotros. Esta es la forma de estarnos llenando, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pablo está explicando y ampliando esto. Si es cierto, cuando tú crees en Jesús como el Cristo, el Espíritu Santo viene y habita en tu corazón, te hace renacer, naces de nuevo. Eres hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el Señor no solamente nos entrega la salvación como un evento único en la vida, sino que el evento de la salvación se renueva con la llenura del Espíritu, que es diaria. La vida en el Espíritu es estarnos llenando de Él. Sed llenos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, sean constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando a Dios, dando gracias en todo. Y cuando hacemos eso, hermanos, cuando damos gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, empieza a haber una nueva medida del Espíritu Santo, y es el río de Ezequiel que fue profetizado por Jesús en Juan 7. ¿Cuál es el río de Ezequiel? Léalo conmigo. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, o sea, debajo de la puerta, salía agua del templo, debajo de la puerta del templo salía agua hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Un cordel es una cinta de medir, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Ok, recuerden que estamos hablando, esta es la palabra, esta es la profecía que dio Jesús en Juan 7, amén. De su interior, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Pero este correr, según Efesios 5:18, es una llenura constante, amén. Es una vida en el Espíritu, y vamos a ver cómo es esto. El varón mide 1000 codos, ¿verdad? Y dice: y me hizo pasar. ¿Me hizo qué? Pasar por las aguas. ¿Cuáles aguas? Las del Espíritu, hasta los tobillos. Es un primer nivel. Cuando recién llegamos a la iglesia, cuando recién conocemos al Señor, somos bebés espirituales, hemos entrado al atrio. ¿Y en el atrio qué? Todo el mundo puede entrar. Pero como ya hemos visto, somos niños espirituales, hasta los tobillos. ¿Qué se refiere a los tobillos? Mi esposa, cuando va a la playa, es la mujer de los tobillos, porque no se mete al mar, solo hasta los tobillos. Porque ella nada más da 2 pasos y ya está dentro del mar, ¿verdad?
Pero se mete hasta los tobillos porque ya le asustó una viborita en el mar cuando éramos recién casados en la luna de miel. Una viborita le hizo correr hacia afuera y le tiene pavor. Dice, no me gusta no saber lo que hay abajo. Y solo hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque en los tobillos tenemos control. Podemos salir rápidamente. En los tobillos disfrutamos el frescor, ¿verdad? Del agua, pero no nos empapamos, no nos tenemos que cambiar. Los tobillos. Habla de un nivel de compromiso muy bajo todavía. Estamos disfrutando del agua, estamos sintiendo, ¿verdad?, al Espíritu Santo, las bendiciones, pero todavía nosotros tenemos el control de nuestra vida. Todavía hacemos lo que queremos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Las rodillas ya es otro nivel, es cuando empezamos a involucrarnos más en las cosas de Dios, empezamos a leer la Escritura. Tal vez vienes a un turno durante la semana. Hay gente que no está ni a las rodillas en esta congregación, porque nada más vienen los domingos. Pero las rodillas ya es una persona que empieza a interesarse más, empieza a involucrarse más, sobre todo, más que con la agenda de los horarios eclesiásticos, con una relación con Dios diaria. Hago la aclaración. Y se mete a las rodillas, pero todavía tienes el control, todavía te puedes salir, todavía te puedes mover hacia la izquierda o hacia la derecha, como a ti te dé la gana. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y quien ha pasado un río por los lomos ya es difícil, ¿no es así? Ya no te puedes mover con tanta facilidad. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Qué nivel es este? Es cuando te llenaste completamente de la vida en el Espíritu y ahora quien dirige tu vida es Él. Porque cuando tú nadas, el río te lleva a donde el río quiere. De eso hablaba Jesús. Esa es la llenura del Espíritu que necesitamos si creemos que Él es el Cristo. Muchos dicen creer que Jesús es el Cristo. Muchos dicen creer en Jesucristo. Muchos dicen haberle entregado su vida al Señor, pero la verdad es que yo no veo la vida en el Espíritu. La verdad es que yo veo que corren atrás de cosas porque todavía tienen sed. La verdad es que yo veo a muchas personas todavía con sed de este mundo. La verdad es que no estamos yendo a la fuente de agua viva que es Jesús el Cristo. Ven a mí y beba. Ven a mí y bebe. Y van a fluir estos ríos donde tú vas a ser llevado por niveles. Porque el Señor es un caballero, el Señor es un Padre. Él sabe darnos el tiempo. Él nos mete en un proceso. Pero su propósito es siempre que tú sumerjas en ese río. Sumérgete en el río. Es un río de aguas, dice la palabra, salutíferas, que traen sanidad a las naciones. Estas aguas traen sanidad a las naciones. Literalmente están trayendo sanidad a las naciones. Esta agua que nos ha llenado la estamos llevando a las naciones. Y estamos llegando a pastores como el pastor Lucio, que les dije allá en Chiapas, que ya estaba muy deprimido, estaba muy mal, y estamos llegando con el agua del Espíritu. Jesús es el Cristo. Y están recibiendo sanidad. Próximamente Michoacán va a recibir las aguas del Espíritu. Arandas va a recibir las aguas del Espíritu. Ciudad Juárez en esta tarde a las 5 de la tarde, esa pastora va a recibir las aguas del Espíritu. Tuxtla en diciembre va a recibir las aguas del Espíritu. Es que Jesús es el Cristo. Y es que creer en Él va a hacer que el Espíritu Santo haga morada en mi vida. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar.